Hola, bienvenidos mis estimados hermanos y hermanas una semana más a las clases semanales de Ven, Sígueme. Estos son producciones Baraka y yo soy Lolo. Hoy estudiaremos Génesis 28-33 y el tema principal de la lección de hoy es ciertamente Jehová está en este lugar. Y el himno que me ha sugerido esta lección es Juventud de Israel. Juventud en la promesa, esperanza de Sion. Bien, en algún lugar del desierto al este de Canaán, Jacob aguardaba nerviosamente el encuentro con su hermano mellizo Esaú. La última vez que Jacob había visto a Esaú, unos 20 años antes, éste le amenazaba de muerte. Jacob había pasado toda la noche luchando en el desierto en busca de una bendición de Dios. Como resultado de su fe, persistencia y determinación, Dios había contestado sus oraciones. Aquella noche el nombre de Jacob se cambió a Israel, que significa él persevera con Dios. Esta es la primera ocasión en que el nombre de Israel aparece en la Biblia, pero luego su uso es constante a lo largo del libro y también a lo largo de la historia. Pronto el nombre se convirtió en algo más que la referencia a tan solo un hombre. Israel tuvo 12 hijos y a sus descendientes se les conoció colectivamente como la casa de Israel, las tribus de Israel, los hijos de Israel o los israelitas. Su bendición patriarcal declara su vínculo con una de las tribus de la casa de Israel, lo cual es más que un curioso dato de historia familiar. Ser parte de la casa de Israel significa que usted tiene una relación por convenio con el Padre Celestial y con Jesucristo. Significa que usted, al igual que Abraham, ha de ser una bendición para los hijos de Dios. Significa, en palabras de Pedro, que sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Esto se puede ver en 1 de Pedro 2:9. Significa que usted es alguien que persevera con Dios al honrar sus convenios con Él. Los capítulos 28 y 32 del Génesis hablan sobre dos experiencias espirituales que tuvo el profeta Jacob. Ambas ocurrieron en el desierto, pero bajo circunstancias muy diferentes. En la primera experiencia, Jacob viajaba a la tierra natal de su madre para buscar esposa y, por el camino, pasó la noche sobre una almohada que hizo con piedras. Es probable que no esperara encontrar al Señor en un lugar tan desolado, pero Dios se reveló a Jacob en un sueño que le cambió la vida, y Jacob declaró: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Años después, Jacob volvió a hallarse en el desierto de nuevo. En esta ocasión se dirigía de regreso a Canaán y afrontaba un encuentro, tal vez mortal, con su airado hermano Esaú. No obstante, Jacob sabía que cuando necesitaba alguna bendición podía buscar al Señor aún en el desierto. De camino a Harán en busca de esposa, Jacob soñó con una escalera que se extendía desde el suelo hasta el cielo y que Dios estaba en lo alto de ella. En el sueño Dios renovó con Jacob los mismos convenios que había hecho con Abraham e Isaac. El presidente Mario Geroni compartió esta reflexión en cuanto a lo que la escalera podría representar. Jacob se dio cuenta de que los convenios que había hecho con el Señor representaban los peldaños de la escalera y que tendría que ascender por ella al fin de obtener las bendiciones prometidas, bendiciones que le permitirían entrar al cielo y asociarse con el Señor. Para todos nosotros, los templos son lo que Betel fue para Jacob. Jacob salió de la tierra de Canaán y emprendió el viaje a Padán Aram para encontrar una compañera adecuada para casarse en el convenio. Durante el viaje, Jacob vio una visión del Señor, quien le prometió las mismas bendiciones eternas que se le habían prometido a su abuelo Abraham, el convenio de Abraham. En Padán Aram, Jacob trabajó para Labán y se casó con Lea, Raquel, Bilha y Zilpa, las que con el tiempo le dieron 12 hijos y una hija. Explicaré que Jacob bien pudo casarse con una cananea, pero los cananeos adoraban ídolos y se dedicaban a otras prácticas ofensivas para Dios. Una hija de Canaán no sería digna de unirse a Jacob para entrar en un convenio de matrimonio con el Señor.
Casarse con una hija de Canaán significaría casarse fuera del convenio. Jacob obedeció a su padre al salir de la tierra de Canaán para encontrar una compañera adecuada para casarse en el convenio. Al salir de Canaán, Jacob también estaba obedeciendo a su padre, quien le había advertido a Jacob sobre el plan de que Esaú tenía de matarlo. Después de que Esaú vio las bendiciones prometidas a Jacob por casarse en el convenio y se dio cuenta de que sus matrimonios con mujeres heteas no eran del agrado de su padre, Esaú se casó, no obstante, con una de las hijas de Ismael. Cuando Jacob llegó a Harán, conoció a Raquel, una de las hijas de Labán, en un pozo. Labán recibió a Jacob y lo invitó a quedarse en su casa. Explicaré que cuando Jacob dijo que era hermano de Labán, era otra forma de decir todos somos familia. Más específicamente, Labán era tío de Jacob. ¿Y qué pasó? Que Jacob quería por esposa a Raquel, así que Labán, su padre, pidió a Jacob que trabajase para él un tiempo. Los años de trabajo de Jacob no solo demostraron su amor por Raquel, sino que también demostraron su compromiso para casarse en el convenio con su padre, como su padre Isaac le había instruido. Después de que Jacob trabajó 7 años para casarse con Raquel, Labán lo engañó para que en vez de ello se casara con su hija mayor Lea. Para justificar sus acciones, Labán alegó que la hija mayor debía casarse primero. Labán le dijo a Jacob que todavía podría casarse con Raquel después del festejo de bodas de una semana para Lea, pero Jacob tendría que acceder a trabajar para él otros 7 años. Jacob aceptó esas condiciones. Después de prometer a Jacob que le daría a Raquel a cambio de 7 años de servicio, Labán envió a Lea a la tienda de Jacob para consumar el casamiento. El lector moderno tal vez encuentre difícil creer que Jacob no descubrió el engaño sino hasta la mañana siguiente. Sin embargo, las posibilidades que se mencionan a continuación podrían explicar el éxito del ardid de Labán. Como hermanas, Raquel y Lea pueden haberse parecido mucho en estatura, peso y aspecto general. En segundo lugar, las mujeres de Harán algunas veces usaban un velo para cubrir su rostro. En tercer lugar, Labán era un pastor. Si era un pastor típico de los tiempos antiguos, moraba en tiendas en lugar de una casa permanente. El interior de las tiendas solía ser muy oscuro durante la noche. Y finalmente, conociendo cuál sería la reacción de Jacob si descubría el cambio antes de la consumación, es posible que Labán le haya dicho a Lea que hablara lo menos posible, a fin de no dar a conocer el engaño antes que fuera demasiado tarde para cambiar la situación. Aunque Labán pidió otros 7 años de trabajo por la mano de Raquel, permitió que Jacob se casara con ella al finalizar los 7 días de fiesta por la boda de Lea y cumpliera con los otros 7 años de trabajo después de la boda. El regalo de las siervas dadas por Labán a cada una de sus hijas hizo de las siervas propiedad directa de cada esposa y no de Jacob. Por lo tanto, más adelante, cuando las siervas tuvieron hijos, los mismos fueron considerados legalmente como hijos de Raquel y de Lea. ¿Menospreció Jacob a Lea? El vocablo hebreo sanai no significa menospreciar de la manera como este vocablo se extiende hoy en día, sino más bien transmite la idea de amar menos. Una traducción mejor sería y vio Jehová que Jacob amaba menos a Lea o que no era tan favorecida y le dio hijos. En la época y cultura que estamos estudiando se consideraba un gran honor que una esposa diera a luz un hijo varón. Por causa de eso nació un espíritu competitivo entre Lea y Raquel, al igual que decepción y frustración. Bien, llegados a este punto quiero hacer un paréntesis, un kick-cut, para recordaros que este canal no se puede sostener sin donativos. Hasta ahora no he recibido ninguno, así que por favor, acordaos de este vuestro humilde servidor y acordaos de la necesidad que tengo de donativos. Venga, gracias. Bien, continuamos. A causa de que Raquel no podía tener hijos, ella dio a Jacob a su sierva Bilha
para que se casara con ella. Lea, temerosa de que ya no podría tener más hijos, igualmente le dio a Jacob a su sierva Zilpa para que se casaran. Con el tiempo, Jacob y sus esposas tuvieron 12 hijos y una hija. La posteridad de los 12 hijos se llegó a conocer como las 12 tribus de Israel. Raquel fue la última de las esposas que tuvo hijos. Raquel tuvo a José y a Benjamín. Los pasajes de estos capítulos indican que cada hijo nacido a Jacob recibió un nombre que reflejaba los sentimientos de sus padres. Entre las esposas existía un gran espíritu competitivo, pues poder dar a luz un hijo varón era un gran honor. Raquel aparentemente estaba muy triste por no haber tenido hijos hasta varios años después de haberse casado. Cuando finalmente dio a luz un hijo, el nombre que le dio indicó sus sentimientos hacia él y hacia la esperanza que ella tenía en el futuro. Los 12 hijos de Jacob aparecen a continuación en el orden de su nacimiento. Lea tuvo a Rubén, que significa veed un hijo, Simeón, que significa escuchad, Leví, se unirá, Judá, alabanza. Bilha tuvo a Dan, que significa juzgó, y a Neftalí, que significa he contenido. Zilpa tuvo a Gad, que significa aventura, y a Aser, que significa dicha mía. Lea tuvo a Isaacar, que significa recompensa, y a Zabulón, que significa morada. Y Raquel tuvo a José, que significa él añade, y a Benjamín, que significa el hijo de la mano derecha. Ahora vamos a ver y analizar el fruto del amor. Aunque los estudiosos de la Biblia no están seguros a qué planta se refiere el vocablo mandrágora, el significado de esta planta para Raquel y Lea es bien claro. El nombre hebreo significa fruto del amor. El fruto tenía un gusto agradable y aroma de la misma naturaleza. Se creía que aseguraba la concepción. En otras palabras, las mandrágoras eran consideradas buenas para acrecentar la fertilidad de la mujer y su capacidad de tener hijos. Y conocer esta creencia ayuda a explicar el intercambio que tuvo lugar entre Raquel y Lea. Raquel deseaba las mandrágoras a fin de poder tener hijos propios. Como se ha visto, había una gran competencia entre las hermanas en este sentido. La reacción de Lea, por lo tanto, fue lógica. Ella le hizo notar a Raquel que ya le había quitado a su esposo, lo que tal vez significaba solamente que Jacob sentía más afecto por Raquel y que ella ocupaba el primer lugar en su vida. Algunos eruditos, sin embargo, creen que este pasaje indica que Jacob vivía en la tierra de Raquel y no en la de Lea. La única ventaja que Lea tenía era la de concebir y dar a luz hijos, mientras que Raquel no podía. En esencia, ella le dijo a Raquel que sería tonto de su parte darle las mandrágoras y ayudarla a tener hijos, pues esto disminuiría la ventaja suya, es decir, la de Lea. De manera que Raquel prometió que animaría a Jacob a ir con Lea esa noche, si es que ella le daba las mandrágoras. Lea estuvo de acuerdo y se lo dijo a Jacob. Gracias a este acuerdo, Lea concibió y dio a Jacob un quinto hijo. Posteriormente tuvo otro hijo y después la primera hija de Jacob. Aunque no está dicho específicamente, la historia implica que las mandrágoras no hicieron nada en bien de Raquel. Finalmente Raquel concibió, pero no fue por las mandrágoras. En cambio, y la oyó Dios y le concedió hijos. Bien, el capítulo 30, versículo 31, dice, y él dijo, ¿qué te daré? Respondió Jacob, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Y el versículo 32 del capítulo 30 dice, yo pasaré hoy por entre todas tus ovejas, apartando todas las ovejas manchadas y moteadas, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las manchadas y moteadas entre las cabras, y eso será mi salario. Y continuemos leyendo. En el capítulo 30, versículo 37, dice, y tomó Jacob varias varas verdes de álamo y de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y el versículo 38 del capítulo 30 dice, y puso las varas que había mondado en los canales delante de los rebaños,
en los canales de los abrevaderos a donde venían a beber las ovejas, las cuales se apareaban cuando venían a beber. Y el versículo 39 del capítulo 30 dice: y concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y yo pregunto, ¿influyeron las varas en la concepción de las ovejas? Vamos a ver. El hecho de descortezar las varas y colocarlas delante de los animales a fin de que al procrear produjeran crías listadas y pintadas y sin manchadas, parece ser un reflejo de una superstición común de que lo que la madre experimenta o ve en el momento de producirse la concepción influye en la cría. Nada conoce la ciencia moderna para explicar una posible relación entre lo que Jacob hizo y lo que sucedió en el patrón hereditario de los animales. Es posible que falte cierta información en el texto. Posiblemente el Señor estaba aprovechando la fertilidad de animales híbridos. La intervención divina ciertamente tuvo parte en el asunto. En cualquier caso, los rebaños de Jacob aumentaron y el Señor lo bendijo. Además, la división que hacía Jacob entre los rebaños seguía los principios de la buena cría de animales y hacía aumentar las probabilidades de obtener así más animales listados y pintados y manchados. Después de trabajar para Labán por 20 años, a Jacob se le mandó: vuélvete a la tierra de tus padres, decía Canaán. Y Jacob y su familia salieron en secreto porque tenían temor de lo que Labán les pudiera hacer. Cuando Labán descubrió su partida, los persiguió, pero finalmente les dejó ir en paz. Al continuar el trayecto, Jacob se preocupaba de que su hermano gemelo Esaú intentara vengarse de él. Jacob preparó presente para su hermano, oró para que el Señor protegiera a su familia y recibió la seguridad divina de que él y su familia serían preservados. Es significativo notar que Jacob consultó con sus esposas en cuanto a la migración tan importante que estaba pensando hacer. A menudo los eruditos modernos dicen que en la época del Antiguo Testamento la mujer ocupaba una posición muy baja y que era tratada como propiedad del esposo, pero este ejemplo y otros semejantes muestran que ese no era el caso. Los ídolos que robó Jaquel, Resulta interesante que tanto Raquel como Lea estuvieron de acuerdo en que Jacob tenía razón en dejar a Labán. Ellas también indicaron que no habían recibido nada de su padre a causa de que era codicioso. Ha habido mucha discusión entre los eruditos en cuanto a los ídolos que Raquel robó a su padre y qué es lo que representaban. El vocablo hebreo terafim a veces es usado para indicar ídolos pequeños o dioses falsos. Algunos traductores dan la versión de que eran dioses domésticos. ¿Era Labán un idólatra? Si es así, ¿por qué Jacob fue hasta Harán para buscar esposa así allí también eran idólatras como los cananeos? Otros creen que eran utensilios astrológicos usados para predecir el futuro. Pero esta sugerencia nos lleva a las mismas interrogantes. Un estudioso presentó la teoría de que estas imágenes tenían relación con los derechos legales de herencia. Si esta teoría es correcta, el poseedor del ídolo tenía el derecho de heredar los bienes del padre. Esta circunstancia explicaría por qué Raquel robó las imágenes, siendo que su padre le había robado a ella su herencia. También explicaría la extrema alarma de Labán por lo robado y el severo castigo que ofreció Jacob contra quien fuera culpable. Y todo esto porque Labán no dio ninguna dote por sus hijas. Hoy en día en muchos países y culturas sigue prevaleciendo el uso de la dote, lo cual indica la importancia que debe tener la dote en las personas y en los matrimonios. En el capítulo 32 tenemos dos hechos a destacar. Uno, la oración de Jacob para suplicar ayuda. El Enrique G. Scott, del Quórum de los 12 Apóstoles, enseñó que debemos seguir adelante con estas decisiones, basándonos en las respuestas que el Señor nos da. Cuando contesta sí, es para darnos confianza. Cuando contesta no, es para evitarnos un error.
Cuando se reserva la respuesta, lo hace para que progresemos mediante la fe en Él, la obediencia a sus mandamientos y la disposición a actuar de acuerdo con la verdad. Él espera que asumamos la responsabilidad de nuestras acciones tomando una decisión compatible con sus enseñanzas, sin recibir confirmación previa. No debemos esperar pasivamente ni protestar porque el Señor no nos haya hablado, debemos actuar. Y 2. Jacob lucha con un ángel. La mayoría de los estudiosos creen que Jacob luchó con un ángel, pero el presidente Joseph Fielding Smith explicó la razón por la que esa explicación no resulta verídica. ¿Quién luchó con Jacob en el monte Peniel? Las escrituras dicen que fue un hombre. Los intérpretes de la Biblia dicen que fue un ángel. Seguramente fue un mensajero enviado a Jacob para darle la bendición. Pensar que luchó y sujetó a un ángel que no pudo escapar queda fuera de discusión. El término ángel, tal como es usado en las escrituras, de vez en cuando se refiere a mensajeros que son enviados con instrucciones importantes. Aunque mucho de lo que sucedió en Peniel, también escrito Penuel, no está claro, las escrituras indican que allí tuvo lugar una experiencia sagrada. Las luchas espirituales a menudo preceden a las revelaciones potentes. Por ejemplo, cuando Enos, Alma y José Smith buscaron con fervor las bendiciones del Señor, experimentaron tales luchas. La lucha que Jacob experimentó quizá haya sido una lucha espiritual similar. Y ahora ya llegamos casi al final de la lección y lo hacemos con un gran ejemplo del perdón. Después de estar separados por 20 años, Jacob y Saúl se encuentran y se reconcilian. Después de su reunión, Jacob continuó viajando a la tierra de Canaán y asentó su tienda cerca de la ciudad de Siquem. Cuando se separaron 20 años antes, Esaú odiaba a Jacob y había amenazado con matarlo. Es decir, esto está en Génesis 27, los versículos 41 a 43. ¿Qué hizo Jacob para restaurar la paz en su relación con Esaú? Las respuestas podrían incluir lo siguiente. Jacob se dirigió a Esaú usando términos respetuosos, demostró cortesía, humildad y reverencia al inclinarse ante Esaú y ofreció un generoso regalo a Esaú. ¿Qué principio podemos aprender del ejemplo de Jacob sobre lo que podemos hacer para restaurar la paz en las relaciones que tienen problemas? Yo os lo diré. Si hacemos el esfuerzo por arreglar los conflictos a la manera del Señor, entonces podemos ayudar a restaurar la paz en las relaciones que tienen dificultades. ¿Qué hizo Esaú para demostrar que había superado su odio y perdonó a Jacob? Esta respuesta es bien sencilla. Él corrió al encuentro de Jacob, le abrazó y lloró con él. También aceptó el regalo de Jacob. Después del encuentro de Jacob y de Esaú, Esaú se ofreció a viajar con Jacob y su familia cuando continuaron su viaje a la tierra de Canaán. Jacob dijo que su caravana tendría que viajar a paso lento a causa de los animales y los niños y sugirió que Esaú siguiera sin ellos. Entonces Esaú volvió a la tierra de Seir. Se nos dice que Jacob levantó un altar. El nombre del altar que Jacob erigió en Siquem significa el Dios hebreo es el Dios de Israel. Al dedicar ese altar, Jacob confirmó su promesa de que si Dios lo ayudaba a volver a casa en paz, entonces el Señor sería su Dios. Mis estimados hermanos y hermanas, esta es la lección de hoy, la cual os dejo con humildad y amor en el nombre de Jesucristo. Amén.